Audio Jungle. 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 Colombia, el país de la belleza. Colombia, el país de la belleza. Colombia, potencia de la vida. Hola, hola. ¿Comieron pan todos? Oigan, ustedes saben
hoy 9 de septiembre, ¿qué se celebra de casualidad hablando de comida? Bueno, para los que dijeron que les gusta la arepa, hoy es el Día Mundial de la Arepa. ¿Quién desayunó arepa? Bueno, lo celebraron bien. ¿De dónde es la arepa? Pero Colombia y Venezuela, ¿qué era? ¿Formaba parte de qué? De la Gran Colombia. Perfecto, junto a Ecuador y Panamá. Entonces era lo mismo. Pero con todo este debate, la próxima ponencia tiene un título similar. Y es ¿por qué el chocolate es mexicano? Entonces, bueno, José López nos va a tratar de explicar por qué el chocolate es mexicano. José se presentó ayer, ya les había comentado, es un teso en la materia de chocolate, es un académico especializado en temáticas de cacao y chocolate mexicano. Ha realizado investigaciones interdisciplinarias en los campos de la historia, la cultura, las políticas públicas, el comercio y el análisis sensorial. Asimismo, es catedrático investigador del Departamento de Estudios Gastronómicos de la Universidad de Boston. Ha presentado su trabajo en varios foros académicos como la Universidad de Harvard de Boston, el Instituto Culinario de América, la Escuela Europea de Negocios de París, entre otros. Su experiencia profesional incluye trabajo en estudios culturales, alimentarios, así como un periodo de compromiso en la industria alimentaria de la ciudad y estado de Nueva York. Entonces, nadie mejor que él para explicarnos por qué el chocolate es de México. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Así se escucha bien? Sí. Si me ayudan con la presentación. Vean que es pregunta, no es afirmación, ¿eh? ¿Por qué el chocolate es mexicano? Todavía resérvense los tomates que ahí vamos. ¿No? Ya aprendieron, ya calentaron a la audiencia con la pregunta de la arepa, ¿no? El día de hoy quiero presentarles una cosa que ha estado muy vigente en toda mi investigación, tanto en una investigación sensorial, pero también como de mercados. Y yo quisiera, antes de iniciar mi plática, que habláramos un poquito de un ejercicio simple. Tenemos a nuestros compañeros de Cacao Hunters aquí al lado y como ellos, hay muchos otros a nivel internacional que están tratando de posicionar el cacao, el chocolate de sus países en los mercados internos, pero también en los mercados extranjeros. Si yo fuera hoy con 100 personas, digamos los 100 catadores de chocolates más expertos de todo el mundo, y yo le retirara el logo de Cacao Hunters a un chocolate y pusiera otro chocolate de Francia, del propio México, de Japón, y yo les pidiera que hicieran un análisis, ¿creen que ellos me dirían, este chocolate sabe a Colombia y este chocolate me sabe a otra cosa? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Que levante la mano. Sí. Hoy, no importa, ahorita viene el chocolate para que nos despertemos un poquito. Una cosa muy importante es que podríamos hablar de sabores como hemos estado degustando con el pan de muerto de mi patria y como muchas otras cosas. Pero hay valores en el marketing, en el mercado del sabor, de la comida especializada, de la cual no podemos hablar en términos sensoriales, sino tenemos que hablar de la propiedad intelectual. Y una propiedad intelectual que se puede generar a nivel regional o a nivel país. Y no me estoy inventando nada. Creo que aquí hay un ejemplo muy importante en este país, que es el café, en donde hay esfuerzos públicos, hay esfuerzos privados, hay esfuerzos televisivos, como lo es Juan Valdés, ¿no? Muy similar a la Federación de Café, y que incluso traspasa las banderas de los mercados y se vuelven elementos culturales. Por ejemplo, ¿quién no vio café? ¿Quién vio café con aroma de mujer? Sí, claro, hasta el final, ahí andábamos todos. En mi país la secuela se llamó Destilando Amor porque si no le tuviéramos que haber puesto Caballero con aroma de tequila, ¿no? Y ahí nos poníamos en problemas con nuestra Policía Nacional, no se podía manejar después del episodio. Pero esto es para decir que en nuestras patrias existen productos que además de su sabor, que además de su calidad, tienen un factor que no está presente en el producto como tal, sino en su marketing, en su narrativa y en su historia. Entonces, hoy voy a responder a la pregunta ¿por qué el chocolate es mexicano? Desde el punto de vista de los mercados.
Y a mí me gusta hacerle cuando hago esta plática con mis alumnos en la universidad, con profesionales de la industria, les invito a entrar al éxito local, si nosotros fuéramos al éxito aquí, si no fuéramos al Whole Foods en Boston, que está un poquito más frío, y nos dedicáramos a entrar a 3 pasillos en particular. Entraríamos a los vinos para ver el vino de champán, o como mi mamá le dice, el vino de la gastritis por las burbujas. Tenemos otro orgullo nacional nuestro, que es el tequila. Y por último tenemos este Mexican Chocolate o chocolate mexicano. Vamos a ver las similitudes o las diferencias. Si vemos nosotros cómo se comparan las diferentes etiquetas de los productos de champán, a lo mejor encontraremos, además de cuestiones sensoriales, pues que todas se parecen el uno a la otra, contienen información similar, están escritas casi con la mano de la reina Isabel, ¿no? Muy distinguidas, muy elegantes. Y aquí en México, cuando nos relacionamos de tequila, vemos que también se juntan diferentes imágenes y diferente información que es la misma. Vemos significados que nos traen, por ejemplo, al pasado colonial o al pasado de las industrias de un México de los 1800. Vemos la relación que tiene el tequila con la fuerza, ya sea en unas espadas, en una herradura de caballo, en una pistola. Pero si vamos a este producto que existe, que es el chocolate mexicano, tenemos un tutti frutti, un pupurrí. Tenemos una cabeza olmeca, un baño, un sanitario. Tenemos al Frida Kahlo, o en este caso a un Frido Kahlo. Entonces no tenemos la misma información, por ejemplo, de lo que vemos en las demás etiquetas. Y si yo hiciera un zoom in o viera productos especiales, a mí me saldrían que existen diferentes categorías de lo que uno se podría identificar como el chocolate mexicano o como el chocolate de taza. Por un lado, tenemos a nuestra abuelita más famosa, que se parece más a una abuelita canadiense, una abuelita alemana que una abuelita mexicana, pero está inspirada en Sarita García, nuestra actriz del cine de oro mexicano. Tenemos al emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano, primero de España, que ya vemos que en caricatura se ve mejor que en pintura, un poquito, está más atractivo. Y por último tenemos a este elogio o esta significación que tiene la historia del cacao y chocolate a nivel de las Américas con la América antigua, con la América prehispánica o precolombina. Y bueno, tenemos idealizaciones como la es de esta película Apocalipto de Mel Gibson, en donde se idealiza el pasado, sobre todo el pasado prehispánico. Entonces el chocolate para México puede ser todo esto. Si nosotros regresamos un poco y recordamos la imagen del café en Colombia, en donde Juan Valdez está omnipresente, no existe tanta diversidad para hablar un poco del tema del café. En el tema del chocolate en México existe tantísima, relacionada con su historia, con sus tradiciones y con su gente. Entonces, ahora sí, ¿qué es el Mexican Chocolate o el chocolate mexicano? ¿Por qué existe una categoría así? Si yo voy a un café en Londres, si voy a un café en Ciudad de México, si voy a lo mejor a un café en Chile, en el Cono Sur, me encontraré seguramente un chocolate caliente y un chocolate mexicano. Entonces, yo me di la tarea de, en lugar de iniciar mi investigación desde la historia, desde las costumbres, desde las políticas públicas o el comercio, por ejemplo, desde la historia de México con el cacao, o desde las costumbres actuales, que hablaré de ello en un momento, o desde la política que rige el mismo comercio o la producción de cacao en México, dije, voy a empezar de otro lugar. Voy a empezar desde los productos que existen hoy, desde lo que el consumidor tiene acceso en esos 10, 15 segundos que estamos en el éxito y estamos tratando de seleccionar el chocolate que más nos gusta. Desde ahí voy a empezar para ver qué es el chocolate mexicano. Y me topé con 6 diferentes puntos que explican de cierta manera cómo se define el chocolate mexicano. Antes de que los lea uno con uno, les digo que no todos contienen, no todos los productos que observé alrededor de 500 productos a nivel internacional y nacional, contienen todo lo que pongo aquí, pero son los más comunes que describen de cierta manera. Por supuesto están las materias primas. ¿Con qué cacao se hace el chocolate mexicano? Pues con el mexicano, ¿no? Bueno, cuidado, que les voy a dar sorpresas. Segundo, el método de manufactura. Al contrario de un chocolate suizo, de un chocolate belga, de un chocolate europeo, de un chocolate suave,
El chocolate mexicano tiene la característica de ser ese chocolate que tiene un rugor, que tiene partículas de azúcar y de cacao poco refinadas, que normalmente lo hacemos en taza o lo hacemos en bebida y no lo hacemos para degustar, aunque en gusto se rompen géneros, hay excepciones. Luego también está un lugar de fabricación. ¿Dónde se hace el chocolate mexicano? Bueno, pues en México, digamos. También está el perfil sensorial. Si usted tiene problemas, digamos, gastrointestinales, el alto contenido de fibra por la canela que usted puede encontrar en un chocolate que esté relacionado con chocolate mexicano, ahí lo puede encontrar. Hay un perfil de alto contenido en picantes o de alto contenido en la especia de canela. Y vamos a ver en cuestiones históricas a qué nos lleva eso. Tenemos el etiquetado, por supuesto. El etiquetado de si es o juega con alguna de las alegorías que vimos previamente. Y por último, las imágenes. Si es de la imagen de la abuelita sonriente, del maya enojado o del emperador sentado. A nivel internacional y a nivel nacional, el chocolate mexicano distingue varias cosas. Y me parece interesante hablar de algunas, pero en temas separados. Entonces, para mi análisis de precios y mercados, hice un análisis de los productos en que se encontraban fuera de México y los productos del mismo México. Si nosotros nos fuéramos a ver en este panorama de los productos que yo encontré fuera de México que hacían una mención al chocolate mexicano, que eran alrededor de 235 productos, los dividí en categorías diferentes que la industria habla un poquito cuando hablamos de cacao o cuando hablamos de chocolate. Hablamos de cacao bulto, hablamos de cacao premium, hablamos de cacao especializado y hablamos de cacao ceremonial. Ahora voy a hablar un poco del cacao ceremonial, pero me parece es un punto interesante. Imagínense ustedes que los chocolates que se consumen a nivel internacional que dicen que son de México tienen 22.2% de cacao mexicano, es decir, que el otro 80% no tiene cacao mexicano. Imagínense, por ejemplo, que de esta connotación de ceremonial, que es el cacao que dicen que es maya o ancestral, solamente el 19.2% tiene cacao mexicano, pero el 100% se identifica como mexicano. Entonces hay varias discrepancias que en el mercado nos llaman mucho la atención. Pero incluso si vemos al mismo México, tenemos que varios de los chocolates que se identifican como chocolate mexicano no tienen una trazabilidad de dónde viene el cacao. Entonces es una cosa muy descompartimentalizada, no realmente sabemos, y es una cosa que no pasaría en el café colombiano, ¿no? No nos podrían vender a nosotros un café de Colombia que sea un café del Ecuador, no pasaría en la champaña, no pasaría en el tequila, pero pasa en el chocolate mexicano incluso aunque esto exista. Yo quisiera pedirle a Vanessa, a Alan, a Juliana, si nos pudieran ayudar con el chocolate número 1 para degustación. Muchísimas gracias. Una de las cosas que yo quisiera hacer un ejercicio con todos ustedes es que me ayudaran a distinguir cuál de estos dos chocolates es el más mexicano que ustedes han probado o el chocolate que ustedes creen más se asimila a esta definición. Entonces van a estar pasando nuestros compañeros diferentes muestras y yo les invito a inmediatamente degustar. No hay protocolo para esto, ustedes véanlo, veo a gente que lo está oliendo, a gente que lo está degustando. Veo caras interesantes. Veo a gente que dice, la receta está mal, les faltó el azúcar. ¿No? Sí, aquí ya están diciendo, no, ¿a quién que yo ya lo haya probado dice, este me gusta? Está rico, dicen aquí que está rico. Delicioso. ¿Por qué hay notas de sal? Vamos a eso en un momento. ¿A quién les está gustando? ¿Cuáles son las reacciones de por atrás? ¿Nos gusta, no nos gusta? ¿Sí? Sabe un tinto, refrescante. ¿Sí? Hay otras personas que dicen, no, qué bueno que Cristóbal Colón trajo un azucarero en la Pinta de la Niña y la Santa María, ¿no? Para ponerle un poquito aquí. Lo que ustedes están probando o lo que estarán por degustar en la parte de atrás
es lo más cercano que nos podemos poner el día de hoy en un producto comercial del chocolate o del producto de cacao que Hernán Cortés hubiese probado en la Gran Tenochtitlán cuando llega un 8-9 de noviembre de 1519. Entonces, este es un chocolate que tiene sobre todo ingredientes mesoamericanos o ingredientes presentes en la Mesoamérica, que era por supuesto el cacao, pero que tenía una diversidad enorme de frutas, que tenía una diversidad enorme de especias presentes como el achiote, que tenía también la presencia de mieles o de agaves, que eran los que se utilizaba para endulzar, y ahora no los pudo hacer personalmente, pero hubiera tenido cierta espuma. Ahora, también hay un punto importante. Este es un chocolate a base de agua, puramente de agua. Entonces, esto lo hubiéramos llamado un chocolatl, un cacahuatl, que es en la lengua maya lo que más se aproxima a una bebida de cacao o de chocolate. Ahora, mucha gente me pregunta, bueno, es que esto entonces es el cacao ceremonial de los aztecas. Mire, yo no le digo que cuando usted vaya a misa, no se llama misa, no se llama ceremonia de la oblea y del vino, se dice misa en cierto sentido. El cacao, en la urbe ceremonial que tiene, no necesariamente la bebida como tal forma parte de una ceremonialidad o hay una ceremonia específica para el cacao, sino forma parte de la cosmogonía, igual que el vino, igual que la hostia, va a formar parte de la cosmogonía también y de la literatura y de la liturgia católica. Entonces, ¿ya lo tenemos hasta allá probado? ¿Sí? ¿A quién le gustó? ¿Quién dice, me quedo con esto? ¿Sí? Tenemos a varias personas. ¿Quién dice, absolutamente no, a mí que le pongan azúcar? Sí, yo también. Yo nací en la Gran Tenochtitlán, pero ya cuando era Ciudad de México. Entonces ya había llegado el azúcar. Una de las cosas más interesantes que hoy podríamos decir es que si yo hiciera este mismo ejercicio, por ejemplo, en Ciudad de México, en la ciudad de Monterrey, a lo mejor en el mismo San Cristóbal de las Casas presente aquí, no sería de agrado para la gente. Esto no sería una cosa que se identificaría como un chocolate mexicano, a pesar de ser esa la mención específica. Muchísimas gracias. Para la siguiente, yo quisiera, Juli y Vanessa, que nos preparáramos para el siguiente chocolate de una vez, por favor. Quisiera yo pedirles, ¿el café es colombiano, sí o no? El origen genético. ¿Quién dice que el origen genético del café es colombiano? No. Se vino desde allá, tomó a Bianca y llegó a Bogotá y salió de todos lados. ¿El origen genético del cacao de dónde es? De aquí, del cono sur, de Brasil, de Colombia, de Perú, del Ecuador. Entonces, por eso no vengo a decir que aquí el chocolate es mexicano, ¿no? Entonces, esa es una importante aclaración. Sin embargo, el cacao también ha estado presente en México en tiempo ancestral. Por supuesto, hubo una migración de los genotipos y se pudo hacer en México una tradición del deguste del cacao. ¿Alguien sabe de dónde viene el cacao que hoy se utiliza en México para hacer productos de chocolate? Primeramente viene de Costa de Marfil, pero ¿quién es el segundo exportador de cacao a México? Colombia, es correcto. Entonces el chocolate mexicano es colombiano y si me tienen grabado, pues ya ni modo, me tengo que venir a vivir aquí. Efectivamente, en México no hay una producción sostenible de cacao que nos permita suplir directamente a la industria, desde lo más especializado hasta el más común denominador. Por eso tenemos que depender del Ecuador, dependemos de Colombia, dependemos de África Occidental. Sin embargo, al final del día el consumidor no quiere saber en México que su chocolate no es mexicano. Hay definitivamente un orgullo importante en ese sentido. Pero también lo que ha hecho y lo que ustedes han demostrado aquí es que ha habido una migración de gustos. Muchísimas gracias. Ha habido una migración de gustos. Y ese gusto yo quisiera explicarlo en el siguiente sentido. Ustedes van a probar un chocolate que en lugar de estar basado en cacao,
está basado ya en un chocolate. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de ser cacao como tal, va a ser ya procesado en un chocolate. Que en lugar de contener toda esta diversidad de aromas, el primer indicador o el primer ingrediente o el primer sabor que ustedes van a denotar es muy probablemente el sabor a canela. Segundo, va a haber un componente de azúcar. ¿El azúcar es originaria de Mesoamérica, sí o no? No, también llegó como el café. Llega en este triángulo de comercio entre las Américas. Y por último, la introducción de los lácteos. Este chocolate en particular que hoy conocemos es lo que conocemos como el chocolate mexicano a un nivel comercial. Entonces habrá un contraste ahora que nuestros compañeros nos ayuden para ver lo que piensan. Ahora salimos. Una de las cosas más importantes cuando nosotros vendemos un producto así es la narrativa que utilizamos. Y la narrativa de donde sale el chocolate mexicano, esta marca, este bien, viene de tres partes diferentes en nuestra historia. La primera, por supuesto, que tenemos esta experiencia común, es la experiencia de la colonización europea. Llegan varias personas a el continente americano, por supuesto pasan por varios lugares del Caribe, pero llegan finalmente a México entre 1519 y 1521 y se establece una presencia, sobre todo en Ciudad de México, muy importante. Y en Ciudad de México ya había un consumo general del cacao para el tiempo que se establece la colonia ahí. Y empieza todo un desarrollo de sabores. Hoy, por ejemplo, hablamos especialmente de que los cacaos se están descubriendo, pero en Ciudad de México, en el primer siglo de conquista, ya se hablaba de la calidad del chocolate mexicano, ya se hablaba del cacao Guayaquil, ya se hablaba del sur del lago Venezuela. O sea, ya había catadores de chocolates en los 1600 en la capital de, por ejemplo, la Nueva España. También viene una cosa importante. Mientras cuando hay una cuestión europea empezamos a hablar de orígenes de cacao, Estados Unidos, que es nuestro vecino al norte, tuvimos un presidente en México que decía, Dios, México tan lejos de Dios y de la Virgen y tan cerca de Estados Unidos. Y una de las cosas más importantes de este proceso, en donde nace una marca como tal de chocolate mexicano, es Estados Unidos le quita la mitad del territorio independiente a México en 1847. Y la gente que llegaba de Nueva York y de Chicago y que llegaba de Washington, D.C., de Filadelfia y se establecía en lo que ahora es el formado Texas, Nuevo México, Arizona, llegaba con su chocolate de Viena, llegaba con su chocolate de París, probaba esto que ustedes acaban de degustar y decía, ¿qué es esto? Chocolate mexicano. Y es así como nace una marca nueva, específicamente en temas de bebidas en Estados Unidos. Entonces tenemos a los españoles, tenemos a la etapa colonial, al comercio del Caribe, diciendo hay diferentes orígenes de cacao, algunos mejores, algunos peores. El de Guayaquil no nos gusta mucho, pero el de Venezuela definitivamente sí. Y si hacemos un fast track de 300 años en la historia, nos encontramos con un periodo de neocolonización de una parte del territorio en donde, además de otras cosas, el chocolate empieza a ser visto como el chocolate con leche es el bueno, es el europeo, y el chocolate a base de agua, ese es el mexicano. ¿Estamos bien? Sí, es que este es más espeso porque tiene lácteos. Sí, adelante, por favor. Y la última cosa que pasa en México, que creo que ha pasado también en los diferentes países de Centroamérica y de Suramérica, es que alrededor de los 1900, en particular avanzada ya la década 1940, 1950, empiezan un sistema de personas, empiezan unas personas que están relacionadas con la élite académica, con la élite gubernamental, empiezan a diseñar la cocina oficial mexicana. Entonces no había diversidad de chocolates, había un chocolate mexicano. Y este tipo de conversaciones es lo que nos lleva al chocolate que están por degustar, que es el chocolate que hoy definimos como un chocolate mexicano. Usted se ponga en Oaxaca, usted se ponga en Ciudad de México o usted se ponga en París. Muchísimas gracias. Aquí les presento a
al día de hoy a mi bella asistente, yo voy a cambiar de rol con ella mañana porque ella tiene una plática de cacao. Yo una de las cosas que les quiero contar, que esta es una historia como de terror, que cuando llegamos finalmente con el poder público, que cuando llegamos finalmente con el gobierno de México a presentar esta investigación, una de las cosas que se nos preguntó es ¿por qué México no ha aprovechado este chocolate mexicano? Además de que es, como lo hemos visto y revisado en estos minutos, una cuestión muy compleja. Parece ser que este tipo de chocolates ya tiene propietarios a nivel internacional. Ya hay patentes, ya hay registros, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Y yo quisiera presentarles algunos motivos. Por ejemplo, si ustedes agarran su iPhone el día de hoy y ponen www.chocolatemexicano.com, los va a llevar a una compañía en Massachusetts que se llama Taza. Y Taza Chocolates vende chocolate de estilo mexicano sin usar un grano de cacao de México, un gramo de chocolate mexicano y sin un mexicano siendo parte de la empresa, ¿no? Entonces tenemos este distintivo que ya, y es muy popular en los Estados Unidos. El segundo es un debate muy interesante. Resulta que durante el tiempo de la colonia que compartimos, había dos puntos importantes de comercio dentro del continente europeo. Este era la provincia de Cataluña en España y la isla de Sicilia. Bueno, pues los sicilianos y los catalanes se han peleado por ya casi 20 años. ¿Quién fue el primero que recibió un metate de México, un metate de Centroamérica? Y como ustedes pueden ver, la Unión Europea le concedió a Italia, con el Cioccolato di Modica o chocolate del pueblo de Módica, una denominación de origen que dice el chocolate que tenga azúcar y cacao granulado, que tenga canela, es considerado originario de Sicilia. Los catalanes dicen no, el primer metate llegó aquí y esa receta es nuestra. Y México, dormido por algún lado. Entonces, hay toda una serie ya de gobiernos, ya de organizaciones, ya de sectores o cooperaciones público-privadas que tienen esta discusión y que México no ha logrado organizarse para tener. Ya veo que todo el mundo, muchísimas gracias. Podemos ofrecerle a Carla, a Juliana, a Vanessa y Alan un aplauso por repartir todos esos chocolates. Muchísimas gracias. Han estado ellos, este es un chiste reciclado de ayer, esta es la tarima del saber, este es el sauna del saber, y han estado haciendo todo un arduo trabajo el día de hoy. Muchísimas gracias, sí. Eso. Ay, también a la señora Cristina, por favor, señora Cristina, usted desde ayer. Sí. Oiga, tiene fans, ¿eh? Le van a pedir fotos después, ¿va a ver? Yo ya me adelanté. Ahí está. Una de las cosas que les quiero preguntar es, ¿a quién le gustó este segundo chocolate? A todos. Ya se sentían muy aztecas hasta que le salieron lo muy españoles. Es muy interesante hacer este tasting porque todo mundo se siente así o no, café sin azúcar, y llega inmediatamente y subleva. Esto es lo que hoy conocemos como chocolate mexicano, y esto inmediatamente le ponemos una cosita más. Y por ejemplo, en 1910 hay una mención que este chocolate se llamaba chocolate mexicano diablo en Nuevo México. ¿Por qué? Porque dicen los americanos que picaba, no se aguantan, ¿no? Entonces hay una distinción importante, y cómo un país puede llegar a registrar esta diversidad de valores, estos dos chocolates en una misma marca, ¿no? Es como pedir que una denominación igual para el café. Yo quisiera darle, sí, dígame, una pregunta, sí. ¿El chocolate está patentado por ellos? Está patentado por ellos, por específicamente el chocolate de Módica.
Hoy uno trata de hacer chocolate con metate y llamarle chocolate de Módica, completamente mal. Uno hace chocolate con metate, como lo hace todo Mesoamérica, se mete en un problema directo con los italianos. Entonces es interesante que llegaron estas estructuras y podemos, por supuesto, conversar de cómo funcionan estas estructuras a nivel de mercado, no necesariamente a nivel de propiedad intelectual, pero llama la pregunta: ¿a quién le pertenece realmente este tipo de proyectos? Yo quisiera decir que México también tiene una gran diversidad que ha perdido por esta narrativa de quererse apropiar de solo el chocolate mexicano, de reclamar ese chocolate mexicano, que son un sinfín de bebidas importantes. Aquí creo que tenemos uno que es el tezcalate de Chiapas, muy famoso en San Cristóbal de las Casas. Pero también está el pozol, el chorote, el agua de barranca, el tejate, el cocol, el popo y el champurrado, que son bebidas a base de cacao, no necesariamente finalizado el proceso del chocolate, que son bebidas que la gente ha consumido en esas regiones, normalmente frío, como lo pueden ver, espumoso, como parte de la dieta fundamental. Una de las otras cosas del debate en este lugar es, ustedes podrán observar que hay diferentes etiquetados que dice exceso de grasas, a mí me deberían de etiquetar exceso de grasas, o exceso de azúcares. En esta dieta, eso llega a pasar también, y los chocolateros o los cacauteros ancestrales de México están muy enojados porque esto considera parte importante de una dieta y una dieta que se considera todavía saludable. Yo quisiera hacer brevemente manera de conclusiones y abrir un poco el foro también para preguntas. Una de las cosas que yo me espero para mi país es que deje de preguntarse por qué el chocolate es mexicano y qué nuevos productos pueden generarse o qué nuevas sinergias a partir de una nueva conversación. Suena que el chocolate mexicano está secuestrado, pero lo podemos ver como una oportunidad en donde revisemos nuestra historia, volvamos a revisar nuestras tradiciones y hablemos de una política y comercio para generar una nueva etiqueta, para generar un nuevo producto, una nueva categoría. Y esa nueva categoría, pues si nosotros vemos nuestro mapa actual de las Américas, pues está dividido en cierto sentido. Aquí se hablaba de la Gran Colombia, ¿no? Se hablaba del sueño americano, un poco de todo comprometido. La visión yo creo que habría que tener para el chocolate es verla de cierta manera sin fronteras. Porque hoy por hoy México podría también estar reclamando el chocolate o las tradiciones chocolateras que le pertenecen a El Salvador, a Guatemala, a Belice, a Nicaragua. Podríamos incluso estar conversando en si un Cacao Hunters, un chocolatero colombiano quisiera abrir un punto de venta en México o viceversa, si eso realmente es competencia o es posibilidad hemisférica. Y con eso yo cierro este proyecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Vemos aquí una pregunta. A ver si la puede escuchar. Muchísimas gracias. Creo que no. No. ¿El primero o el segundo? El segundo, sí, el primero ya nadie le importa después del segundo. El chocolate número 2 se prepara con 4 ingredientes. Leche, ¿no? Se puede preparar con agua, claro. Canela, canela en barra, normalmente se infusiona. Panela, que nosotros le decimos piloncillo en México. Y por último, y aquí les voy a pedir un aplauso, es 70% de tumaco de Cacao Hunters, que está muy bueno. Y lo que se hace para preparar es muy sencillo. Yo, la verdad es que le podría dar 1000 vueltas al asunto, pero ahora vamos, señora, muchísimas gracias. Se hierve la leche, yo normalmente hiervo la mitad, entonces si son 6 litros, hiervo 3. Le pongo la canela, lo dejo 10 minutos, hay gente que lo deja por la noche. Luego se regresa, se vuelve a hervir, se mete la panela, se deshace todo para que no quede grumoso y después ya fuera del fuego se mete el chocolate y se le agrega la leche después. Entonces queda tibiecito y lo que usted podría hacer si se quiere, bueno, esto depende. Si usted se quiere ver ya
de la Colombia moderna, use una licuadora. Si usted se quiere ver de la Nueva España, hice el metate. Si usted ya se quiere ver de Tenochtitlán, lo que hace, se tiene que subir en una tarima y vertir el chocolate de una vasija a la otra para levantar la espuma. Yo le sugiero la licuadora, y ahí no vamos, ¿no? Eso que se puede quedar. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, por favor, la señora de la camisa blanca. Dígame. Hola, buenas tardes. Muy buenas Muchísimas tardes. gracias, felicitaciones. Mira que a mí me encantó el primer chocolate, le sentí como el sabor y me encantaría que pudieras dar pues la receta aproximada, a ver si puedo replicarlo en mi casa. Claro que sí, señora. Y por favor, pase a llenar su solicitud de pasaporte mexicano después por aquí. Se lo concedemos, se lo firmamos. Este chocolate, debo de admitir, hice trampa porque no me quería traer el metate desde Boston para hacerlo aquí. Y una comunidad en la parte de Chiapas y Campeche, que son los dos estados, uno de los dos estados que colindan con Guatemala, tiene la capacidad de procesar este cacao y lo que hacen es muelen el cacao ya sea en metate o tienen también ya unos molinos de cierta manera no tan rústicos pero que siguen siendo de cierta manera temporados. Gracias, ahora vamos para allá. Y lo que mezclan es el cacao tostado, hay veces que lo hacen sin tostar, sí descarapelado, porque es importante descarapelar el cacao, aunque si nosotros quisiéramos realmente arriesgarnos a hacerlo más autóctono, no lo descarapelamos. Y le pone usted maíz ya nixtamalizado, que ha llevado el proceso de nixtamalización, le pone usted achiote, le pone usted una flor especial que se le conoce como la flor de cacao, pero no es la flor del árbol de cacao, sino se le relaciona con el cacao por esta preparación. Es un tipo diferente de flor del centro y del sur de México. Y usted le puede adiciar algunas otras especies si usted quisiera, o jarabe de agave. Y usted lo deja moler y después lo deja secando para que se vuelva de cierta manera a solidificar ese chocolate, esa grasa, y lo puede usted hacer en polvo o lo puede hacer en pequeños pasteles, un poco hasta monedas o pastillas que después van a pasar a derretirse. Este chocolate, si usted ya después de nixtamalizar el maíz y tostar el cacao y hacer todo ese despapalle, o mejor va a México y compra una bolsita, lo vierte en agua. Puede usted hacer 100.000 gramos o 1 kilo de ese preparativo, lo vierte en 6 litros de agua, lo hierve y lo sirve. Para mí, con este clima del sauna del saber, con hielo, y lo sirve también haciendo un poco de espuma, y eso es refrescante como nada, ¿no? Entonces es la manera de hacerlo. Tenemos otra pregunta, señora, por favor. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. 2 preguntas. Sí. Yo siempre he estado informada que en México venden chocolate ya incluido el picante, Sí, incluido el que le llamamos nosotros ají, ¿no? Porque nosotros no distinguimos los picantes. claro. Pero quiero preguntarle una cosa más. Yo estaba total y ciegamente convencida que el chocolate era originario del Ecuador y que el mejor chocolate del mundo sale del Ecuador. Ay, Y si usted ha estado en Guayaquil en las ventas de chocolate, es que usted se enloquece de ver esa variedad y ¿Cómo no? esos sabores y esos perfumes. pues mire, aquí, y a riesgo de que nos vean defendiendo al Ecuador en Colombia, el origen del chocolate como tal. Y aquí hay una cuestión, le voy a hacer promoción a Carla, que ustedes pueden ver aquí el día de mañana para que pasen a su plática a las 8:30 de la mañana sin desayunar, porque primero hay que ir a misa. Va a dictar una plática en donde todas estas preguntas se van a resolver, pero yo le voy a dar ¿Perdón? En el Teatro Valencia, que está para allá. Sí. ¿No está para allá? Ah, sí. No, yo dije ya los mandé, que dicen que van camino a Cali. El chocolate como tal, la palabra, se origina de la lengua pipil de Centroamérica, en lo que hoy se conoce como El Salvador. Entonces, ni los ecuatorianos ni los mexicanos, sino los salvadoreños
tendrían la posibilidad de reclamar la lengua como tal. Muchas veces se llegó a creer que la palabra chocolate es la adaptación europea de la palabra mexica o azteca xocolatl, pero xocolatl es la variante mexica de la palabra pipil chocolate. Y la preparación de tal como el chocolate, originalmente los pueblos que la domestican son los mayas históricos, los choles, los olmecas y los aztecas, que hoy forman parte de lo que hoy conocemos como Mesoamérica, desde Nicaragua hasta México. Entonces, a reserva de que los ecuatorianos tienen un excelente chocolate, pues el tema de la preparación del chocolate sí es una cuestión que Mesoamérica, no solo México, puede reclamar. ¿Por Diga. qué dentro de la degustación se nota la sal? ¿A qué se debe? ¿En qué parte de este proceso la sal hace parte o es culpa de las papilas gustativas? No sé si sea culpa, hay definitivamente un elemento en ese primer chocolate que creo que es donde hace la salinidad del preparativo, no lleva azúcar. Entonces puede haber alguna cuestión sensorial que usted relacione que le recuerde una cuestión muy salada, una preparación muy salada. Le puedo decir que en particular en ese chocolate no lleva contenido de sal. No hay sal en ese primer chocolate. Pero puede ser una cuestión que usted esté relacionando con una cuestión que le sugiera muy salada. En los de ayer también, de los chocolates que probó, los chocolates, ¿lo probó conmigo? Ah, pues no sé, a lo mejor los empaqué mal, empacamos sal. No, puede ser que usted esté identificando esa sensación que a usted le recuerda la sal y en su comunicación está diciendo esto es salado, pero a lo mejor tendríamos que tener una conversación, a lo mejor lo que usted ubica es una sensación de amargor o una sensación de astringencia que le recuerda alguna comida muy salada. ¿Sí sabía salado? A ver, ¿quién dice que sabía salado? ¿Sí? Algo está pasando en esta sección desde arriba, les están echando sal como Willy Wonka y la fábrica de chocolate, así para que... No, pues sería una cuestión muy interesante de poder platicar específicamente cuando estemos probando un tipo de chocolate, por ejemplo el chocolate número 1, y decir y tratar de encontrar cómo calibramos nosotros para encontrar efectivamente qué es lo que ustedes están percatándose como una cuestión de salinidad o de presencia de sal. Una de las cosas que podría ser es que también hay una injerencia importante de las papilas gustativas, no necesariamente donde sentimos, pero son tacto, tanto gusto como olor, ¿no? Tenemos 5 gustos, tenemos demasiados olores, puede ser una cuestión del tacto de la boca. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿de dónde es el chocolate? Del Ecuador. Uy, no, ya ve. Le agradezco. Una pregunta. Hola, buenas tardes. Dígame. Yo soy de una región andino-amazónica, del Putumayo, Sí, cómo no. y hemos estado allá como tratando de hacer varias escuelas agroecológicas y en una de estas hemos tratado la planta del cacao, ¿no? Entonces es interesante cómo a nosotros en nuestra región y últimamente pues han sacado muchos productos de chocolate de la zona del Bajo Putumayo, que ya es una región más amazónica que andina, de cómo el chocolate es caracterizado como una planta amazónica que pega mucho en esta zona. Y por eso me parece interesante cuando tú dices que viene de una zona como el sur de Colombia, Ecuador y todo Brasil, porque el cacao es una planta que pega muy bien, casi como monte, se da en la región amazónica. Sí. Pero es interesante también cómo en la construcción del Estado-Nación de México y de Mesoamérica se apropian también de esta cultura del chocolate. Pero más que la apropiación del Estado-Nación es cómo en toda América podemos tener esa interconexión de nosotros poder sembrarlo y transportarlo para que
se puede hacer una gran cosa de mercado. Pero sí, el chocolate es amazónico, el cacao es amazónico. Bueno, un aplauso para eso sí. Una de las cosas que creo que nuestra América tiene que facilitar es ese tipo de conversaciones. Creo que yo llego a México y yo doy esta conferencia y todo el gobernador de Tabasco, el gobernador de Chiapas, se me quedan viendo así como, y dice, no, pero México cuna del cacao. Y yo le digo, bueno, es Mesoamérica cuna del cacao. Le dice, no, México. Y yo, bueno, pues ahí nos vemos en las siguientes elecciones, gobernador. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la conferencia, muy esclarecedora. Mi nombre es Lenny, yo soy nutricionista y recientemente comencé a investigar sobre el efecto del consumo de alimentos derivados del cacao como un alimento funcional, ¿no? Sobre biomarcadores. Y en especial, pues, me enfoco sobre lo que es el estudio del estado de ánimo alrededor del consumo de cacao, porque hay mucha especulación, ¿no? Y siempre hay una tendencia en la producción científica a decir que el cacao es bueno para la salud cardiovascular, ¿sí? Entonces, baja la tensión arterial, mejora la frecuencia cardíaca, etc. Pero los efectos como tal dependen de la matriz del alimento. Entonces quería saber si hay dentro de sus estudios, hay algunos similares asociados a, por ejemplo, al estado de ánimo, o si dependen de los polifenoles, que a veces se le asocia a los polifenoles, pero también del triptófano, también de otros componentes, anandamida, en fin. Entonces quería como saber si de pronto puedo tener un acercamiento por el tema de cacao como alimento funcional, más allá de los efectos cardiovasculares. Es una pregunta muy interesante y yo lo respondería de cierta manera. El cacao, en particular, en los efectos estimulantes que tiene, como lo es el té y el chocolate, como lo es el té y el café, tienen una sensación importante en esa manera de reactificar el cuerpo dependiendo del cuerpo de cada persona, y tienen injerencias, pero es importante saber de que si usted tiene un 70% chocolate y un 30% de azúcar, pues es un balance que se hace para la injerencia de cómo se está consumiendo un chocolate. Si yo me tomo una tarta de 3 leches con 20 gramos de chocolate, pues es importante que saber que no voy a dormir hasta la 1 de la mañana, pero no precisamente porque me esté dando una estimulación buena al organismo. Específicamente la discusión de más allá de los polifenoles o fenoles, que es una cosa que la ciencia de nutrición ha comprobado que el chocolate sí tiene. Se ha descubierto que el chocolate tiene una gran cantidad de antioxidantes, más allá que, por ejemplo, el café, o que se equipara de cierta manera con el té verde, que tiene injerencia en otros lados. Hasta ahí se queda la investigación en este momento. Por supuesto que tendrá que continuar, pero hay una cosa muy interesante, que esa investigación podría ayudar, que hoy es a la gran discusión de los metales pesados en el cacao, que en particular impacta a Colombia, a Ecuador y a Perú, en donde se puede hacer un balance de cuáles son los beneficios de salud contra algo comprobado, que esto es una cosa que hemos hablado en otras pláticas, de que los metales pesados presenciales en chocolate, cuando se facilitan en una barra, realmente no tienen ningún impacto a la salud de una persona. Claro, si yo voy y agarro y me tomo el mercurio del termómetro, es una cosa diferente, ¿no? Entonces yo me quedaría ahí, ya mi expertise no me acompaña hasta el lado de saber cuáles son los más actuales investigaciones, pero es una ciencia que está por avanzar y que está muy presente en este momento. Pues muchísimas gracias. A cenar. Yo quisiera invitarlos por más chocolate, si quieren, aquí a Cacao Hunters. Y yo quisiera exhortar ahora, que nos toca ya cenar aquí en Popayán, de que Hunters, la palabra Hunters, cazadores, inicie una nueva empresa que se llama Empanada Hunters. Porque las empanadas de Pipián tienen que llegar hasta Boston, ¿no? Yo no me puedo ir de aquí ya. Muchísimas gracias y buenas noches.